El concepto de reacción terapéutica negativa es producto de la conjunción de diversos descubrimientos que fue realizando Freud a lo largo de su dilatada experiencia. Los desarrollos que de este concepto se han hecho posteriormente oscilan entre lo que es la mera observación y comprobación de la propuesta freudiana y la mayoritaria tendencia a generalizar su alcance, incluyendo bajo su espectro todos los casos graves que llevan al fracaso a los tratamientos analíticos. A mi juicio, esta generalización diluye lo específico que delimita la idea de reacción terapéutica negativa e impide recoger y utilizar adecuadamente la riqueza de sus aportes. Por otra parte, la reacción terapéutica negativa no es sino una de las varias consecuencias que el ser humano sufre a causa de las formas en que intenta resolver su complejo de Edipo y la culpa inconsciente que éste le suscita. Hablar de reacción terapéutica negativa implica, pues, inevitablemente, centrarse en el complejo de Edipo y sus derivaciones psíquicas, tanto para entender los fundamentos de esta reacción resistencial en la cura, como para intentar pensar en cómo afrontarla. Abordaré la tarea haciendo una revisión del tema en la obra de Freud. En ella intentaré recoger los momentos en que aparecen y se consolidan los elementos centrales del concepto de reacción terapéutica negativa, que, además del ya mencionado complejo de Edipo y la culpa inconsciente que provoca, abarcan la idea de una necesidad de castigo provocada por la propia culpa y el consiguiente placer masoquista que produce este castigo, la formalización de las instancias psíquicas de la segunda teoría estructural y, finalmente, el origen superioico de esta resistencia a la cura. El desarrollo freudiano del concepto de reacción terapéutica negativa. Desde muy pronto Freud empezó a plantearse qué era lo que hacía que sus pacientes asumieran culpas inexistentes. Así en La neuropsicosis de defensa, 1894, habla del caso de una muchacha que duda sobre si es culpable de los delitos que van sucediendo a su alrededor y aún llega a inculparse ante los parientes y el propio médico que la trata, mientras que a la vez tiene clara conciencia del despropósito de estos reproches obsesivos. Freud señala que la fuente desconocida de la culpa en este caso es la masturbación que la muchacha practicaba asiduamente. Con ello inaugura la idea de la culpa inconsciente que subyace a las autoacusaciones absurdas de culpabilidad, tan frecuentes en algunas patologías. En las cartas que Freud describe a Fliess 3 años después, Edipo, culpa inconsciente y castigo, aparecen asociados por primera vez. Asociación que permanecerá a partir de entonces formando el núcleo del concepto de reacción terapéutica negativa. En el manuscrito N, que es un anexo a la Carta en 64, del 31 de mayo de 1897, Freud le habla a Fliess de los impulsos hostiles hacia los padres, deseo de que mueran, y, sin mencionar la palabra culpa, asocia la represión de estos deseos en los períodos de enfermedad y muerte de los padres, con la aparición de los autorreproches melancólicos y el castigo histérico que se produce mediante la identificación con las enfermedades que los mismos padres tuvieron antes de su muerte real. Poco después, en la Carta en 71, fechada en Viena el 15 de octubre de 1897, Freud habla por primera vez explícitamente de Edipo. Un solo pensamiento de validez universal me ha sido dado. También en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre, y ahora lo considero un suceso universal de la niñez temprana. La saga griega captura una compulsión que cada quien reconoce porque ha registrado en su interior la existencia de ella. Cada uno de los oyentes fue una vez el germen y en la fantasía, un Edipo así, y ante el cumplimiento de sueño traído aquí a la realidad objetiva retrocede, espantado, con todo el monto de represión que divorcia a su estado infantil de su estado actual. Freud lo relaciona con el fundamento de Hamlet, y sostiene que lo inconsciente dentro de Shakespeare comprendió lo inconsciente del héroe. ¿De qué manera explica su vacilación en vengar al padre matando a su tío? Ese mismo Hamlet que sin reparo alguno envía a sus cortesanos a la muerte y asesina sin ningún escrúpulo a Laertes. No podría explicarlo mejor que por la tortura que le depara el oscuro recuerdo de haber meditado la misma fechoría contra el padre por pasión hacia la madre. Su conciencia es su conciencia de culpa inconsciente. Y de esa culpa inconsciente deduce Freud el castigo. Su enajenación sexual en su diálogo con Ofelia dice no es la típicamente histérica. ¿Y su desestimación del instinto de engendrar hijos?
Por último, ¿no lo es acaso su transferencia del crimen de su padre sobre Ofelia? Y al fin no consigue, de una manera tan peregrina como la de mis pacientes histéricos, procurarse su punición experimentando idéntico destino que el padre, al ser envenenado por el mismo rival. En 1906, en La indagatoria forense y el psicoanálisis, Freud advierte a los forenses sobre el hecho de que los neuróticos reaccionan como si fueran culpables aun siendo inocentes, porque llevan en su interior una conciencia de culpa aprontada y al acecho para apoderarse de cualquier inculpación determinada. Esto lo relaciona con lo que le ocurre al niño que niega con derecho su culpa si se le reprocha un desaguisado y sin embargo en el mismo acto denuncia con su llanto su conciencia de culpa por otra transgresión desconocida. Un año después en Acciones obsesivas y prácticas religiosas, 1907, vuelve a referirse a la conciencia de culpa inconsciente que ya mencionara en sus cartas a Flies, uniéndola también a la idea de castigo. Puede decirse, afirma Freud, que quien padece de compulsión y prohibiciones se comporta como si estuviera bajo el imperio de una conciencia de culpa de la que él, no obstante, nada sabe, vale decir, de una conciencia inconsciente de culpa. ¿Cómo se puede expresarlo superando la renuencia que provoca la conjunción de esas palabras? Esa conciencia de culpa tiene su fuente en ciertos procesos anímicos tempranos, pero halla permanentemente refrescamiento en la tentación, renovada por cada ocasión reciente, y por otra parte genera una angustia de expectativa siempre al acecho, una expectativa de desgracia que, por medio del concepto del castigo, se anuda a la percepción interna de la tentación. Este texto recoge también lo que luego será un aporte importante en el desarrollo freudiano, la relación entre la conciencia de culpa y la vivencia religiosa del ser humano. En cuanto a la conciencia de culpa como derivación de una tentación inextinguible, y a la angustia de expectativa como angustia ante castigos divinos, se nos han vuelto notorias en el campo religioso antes que en el de la neurosis. Quizá a causa de los componentes sexuales entreverados, quizás a consecuencia de unas propiedades universales de las pulsiones, la sofocación de estas resulta insuficiente y no concluible. Ya hasta en las personas pías son más frecuentes que en el neurótico unas recaídas plenas en el pecado, y fundamentan una nueva modalidad de quehacer religioso, las acciones expiatorias, cuyo correspondiente hallamos en la neurosis obsesiva. Mención especial merece, a propósito de un caso de neurosis obsesiva, 1909. Se refiere allí a los continuos autorreproches del hombre de las ratas, y plantea una vez más, al calor de este caso, que aunque parezca que el afecto es demasiado grande para la ocasión y que, por tanto, es falsa la conclusión extraída del reproche, la de ser un criminal, el afecto está justificado pero pertenece a otro contenido que no es consabido, es inconsciente, y que es preciso buscar primero. El contenido de representación consciente solo ha caído en este lugar en virtud de un enlace falso. Parte 2 en breve.